Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. En esta edición del programa, mi colega de CGTN en español, Leonid Llanos, traerá una entrevista desde Lima, Perú, donde abordarán la dinámica de la economía china, tomando como punto de partida el informe presentado por el presidente chino Xi Jinping al 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en octubre del año pasado. Y también analizarán, entre otros temas, esta noción que China presenta al mundo a través del informe del presidente chino Xi Jinping sobre la modernización del país y conversarán sobre los retos y desafíos que plantea este camino que se ha fijado China para llevar adelante el desarrollo equilibrado, con un objetivo muy claro que es la prosperidad de la nación y el bienestar común de toda la población. Veamos. Bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Lima. En esta ocasión vamos a abordar la dinámica de la economía china, tomando como punto de partida el informe presentado por el presidente Xi Jinping al 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en octubre pasado. Vamos a analizar, entre otros temas, esta noción que China presenta al mundo a través del informe del presidente Xi sobre la modernización del país, y también vamos a conversar sobre los retos, los desafíos que plantea este camino que se ha fijado China para llevar adelante un desarrollo equilibrado con un objetivo muy claro, que es el de la prosperidad y el bienestar común. Para ello tenemos en nuestros estudios al destacado académico, él es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Central Europea y también analista político y experto, sobre todo en política asiática. Estamos hablando de Jorge Antonio Chávez Mazuelos. Bien, gracias Jorge Antonio por estar con nosotros en esta edición de Mirada Económica. Hola Leo, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo. Bien, vamos a comenzar el programa de hoy analizando, como lo dijimos en la introducción, el desarrollo de la economía china, pero vamos a comenzar hablando sobre un aspecto fundamental, que es el de la política china. Y en ese sentido, este término muy conocido en política china, pero que muchos de nuestros espectadores en América Latina y en España seguramente no conocen, que es el término del rejuvenecimiento de China, a partir de un planeamiento bajo la dirección del partido, y que hoy está dando frutos y que aún tiene expectativas hacia el futuro para lograr lo que se denomina la modernización china, y en ese sentido la modernización china, la modernización económica de China. Cuéntanos un poco sobre este aspecto. Bueno, el sueño chino de rejuvenecimiento nacional tiene como meta en el año 2049 pues, que China sea un gran país socialista, con una economía desarrollada, con una centralidad en el sistema de relaciones internacionales, ¿no? Pero tiene un trasfondo, esta noción del sueño chino de rejuvenecimiento nacional tiene un trasfondo histórico muy importante del cual hay que dar cuenta, ¿no? El sueño chino de rejuvenecimiento nacional surge en contraposición al siglo de la humillación, ¿no? Que es un periodo histórico que comienza con la primera guerra del opio a mediados del siglo XIX y se extiende por casi 110 años, ¿no? En el que China pues, fue en un periodo de gran debilidad, fue obligada a firmar una serie de tratados desiguales, de dar beneficios de extraterritorialidad a potencias y ciudadanos extranjeros. Entonces fue una época histórica de mucha dispersión del poder político, de mucha debilidad, ¿no? Entonces evidentemente esto cambia cuando en el 1949 se funda la República Popular China y se da un proceso de unificación, de transformación económica y social que se acentúa mucho más con el proceso de reforma y apertura a partir del 78, y hemos visto pues un crecimiento económico, un desarrollo en términos de infraestructura, de ciencia, de tecnología y también de proyección exterior muy importante, ¿no?
En este proceso del sueño chino de rejuvenecimiento nacional hay, digamos, 3 etapas, ¿no? La primera meta del centenario, que se cumplió el año pasado, en el 2021, con el centenario del Partido Comunista Chino, que era llegar a tener una sociedad modestamente acomodada, ¿no? Existe una meta intermedia para el año 2035, en donde se busca un grado de modernización básica del país y tener una economía, pues, de ingresos medios. Y tenemos la gran meta del segundo centenario, cuando se cumplan los 100 años de la fundación de la República Popular China, mediante la cual se busca, pues, que China sea este gran país socialista, sea una potencia económica y que tenga una centralidad en el orden internacional, ¿no? Y que se cumpla este reto de la modernización de este país de más de 1.400 millones de habitantes. Precisamente en la introducción del programa mencionaba que el presidente Xi Jinping presentó un informe al 20º Congreso del Partido Comunista y realmente lo que acabas de hacer es generar este contexto para hablar lo que vamos a hablar a continuación y que tiene que ver con ya en sí el desarrollo de la economía y, como bien lo explicó el presidente chino en su informe, con esta dinámica de la doble circulación económica china. Quisiera que nos expliques un poco más al respecto. Bueno, dando un contexto previo a la noción de doble circulación, hay que entender que tras la reforma y apertura, que como hemos dicho antes, comienza en el año 78, el modelo de desarrollo económico de China estaba basado en la inversión, en gran medida extranjera, y en la exportación. Entonces ahí surge esta lógica de China como la fábrica del mundo, ¿no? Pero el modelo de doble circulación entiende que para que la economía china sea sostenible, sobre todo en un entorno internacional que en términos de seguridad es complejo, donde hay dinámicas de contención, pues es necesario que China desarrolle 2 motores, ¿no? En primer lugar, un desarrollo del mercado interno, de la economía interna a través del fortalecimiento de la industrialización, a través del desarrollo y del crecimiento del poder adquisitivo de las personas para crear esta masa crítica de este mercado interno. Esto es absolutamente fundamental, sin dejar de lado el comercio exterior, que es un puntal de la economía china, pero a través del desarrollo de exportaciones con mucho mayor valor agregado, con mucho mayor nivel de innovación desarrollada dentro de China. O sea, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, el desarrollo en términos de innovación para agregarle valor a los productos y servicios que desarrolla China es algo absolutamente fundamental en esta estrategia de doble circulación que busca armonizar esta proyección externa a través del comercio exterior y este desarrollo del mercado interno. En términos de innovación, precisamente, ¿qué podrías ejemplificar para nuestros espectadores como desarrollo económico, como perspectiva económica del gigante asiático en sectores estratégicos de la tecnología? Bueno, en el informe del secretario general Xi Jinping se menciona por lo menos 6 veces el término de autosuficiencia en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces se da cuenta de la importancia central que esto tiene para el desarrollo del país. En los últimos años China ha tenido un gran desarrollo en tecnologías críticas, por ejemplo en el tema de la inteligencia artificial, en la tecnología aeroespacial, en el desarrollo de vehículos, en el desarrollo también de tecnología verde. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la producción de paneles solares y de tecnología para la generación de energía verde, pues ha habido un crecimiento exponencial. La producción también de vehículos avanzados eléctricos, que son muy importantes para mitigar la huella de carbono, y así en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en las redes de Internet 5G también ha habido un avance muy importante a través de conglomerados económicos, incluso privados chinos, ¿no? Entonces ha habido un desarrollo tecnológico que se ha acentuado, ¿no? Han habido incluso 2 estrategias importantes, ¿no? La estrategia Made in China 2025, que precisamente buscaba que China sea
una líder en estos 10 ámbitos de las tecnologías críticas, y también la política de estándares 2035, que busca que China también participe en la definición de los estándares de estas nuevas tecnologías y de las tecnologías críticas en las que China está asumiendo un liderazgo, ¿no? El presidente Xi Jinping explicó también en el informe, y lo comentábamos hace un momento, esta doble circulación, ¿no?, en la que el desarrollo económico de China ha pasado de ser una economía exportadora e importadora básicamente, y sobre todo en estos últimos 10 años se ha convertido en una economía, o pretende convertirse en una economía en la que se promueva más el consumo interno. Pero esto, quisiera que nos detalles un poco más qué tiene que ver con el desarrollo del oeste y el desarrollo del este. Y recalco el desarrollo del oeste chino porque en estos 10 últimos años precisamente el Partido Comunista ha enfatizado y ha impulsado el desarrollo del oeste chino. Bueno, creo que esto tiene que ver con la idea de modernización que busca un desarrollo más equilibrado. O sea, se entiende que evidentemente tras el proceso de reforma y apertura lanzado en el 78, ha habido un mucho mayor desarrollo en la zona costera de China. O sea, hay que pensar que las primeras 4 zonas económicas especiales se desarrollaron en el sur de China, luego se extendieron a 14, entonces se inició con una estrategia que estaba centrada en la franja costera. Entonces eso genera un desbalance entre el este y el oeste. Entonces el desarrollo del oeste de China es algo absolutamente prioritario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que entender que la idea de la franja y la ruta, así como puede tener imperativos externos, tiene imperativos internos también, ¿no? Y el primer imperativo interno era precisamente fomentar una red de infraestructura, de conectividad que pudiera unir los centros comerciales e industriales desarrollados de la costa este con el oeste del país, y también conectar al oeste del país con los países, con las economías de Asia Central, de Europa, del Medio Oriente y de África, ¿no? O sea, generar un polo de desarrollo en torno a redes de infraestructura terrestre. Por supuesto, la franja y la ruta también tenía un componente marítimo, pero digamos, el componente terrestre pasaba por el desarrollo de obras de infraestructura como ferrovías, gasoductos, oleoductos, aeropuertos y otras series de infraestructuras críticas importantes para fomentar ese desarrollo, ¿no? También se buscaba el exportar un exceso de capacidad industrial en sectores no considerados prioritarios por China, ¿no? Entonces creo que ha habido esta lógica dentro de la idea de modernización, de balancear el crecimiento. También creo que dentro de la idea de modernización se habla de la idea de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Y eso tiene también un trasfondo histórico, ¿no? El filósofo Xunzi hablaba de esta triada entre el cielo y la tierra y el ser humano. Entonces, la importancia de tener un desarrollo equilibrado, un desarrollo ecológico, un desarrollo carbono neutral en gran medida, ¿no? Que es una de las prioridades de las cuales habló el secretario general Xi Jinping en el reporte, ¿no? De esta importancia de este desarrollo verde, de la producción de energía verde para que China sea un país carbono neutral, y esto está también alineado, por supuesto, con las metas de desarrollo sostenible que la ONU ha planteado para el año 2030, ¿no? Déjame tomar un poco esa referencia que has hecho con relación a la armonía, al desarrollo armónico de China y tocar el punto relacionado a la seguridad alimentaria. ¿Cómo China ha hecho en estos últimos 10 años para, a pesar de los enormes desafíos que ha presentado, y lo sabemos todos, esta pandemia del COVID-19, cómo ha hecho China para asegurar a su población y prever lo que será en el futuro esto que hoy en el mundo se llama la inseguridad alimentaria? Bueno, el hecho de que China tenga una tierra arable, que es poco más del 7% de su territorio total, ha hecho que el reto de producir alimentos para el país sea una constante en su historia. O sea, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar podemos ver el carácter chino de armonía, tenemos un radical de grano,
que es de donde la gente se alimenta, y tenemos una boca. Entonces inserta la idea de que cuando el grano entra a la boca, existe armonía. Entonces la seguridad alimentaria es una prioridad. China ha desarrollado toda una agenda en cuanto a desarrollar cultivos que sean más resistentes, aumentar también la productividad en el campo rural, y creo que eso ha sido también importante porque ha tenido un impacto en relación a la eliminación de la pobreza extrema. O sea, en estos últimos 10 años, 100 millones de personas han dejado la pobreza extrema, y esta pobreza extrema estaba concentrada fundamentalmente en la zona rural. Entonces esto está vinculado a estas estrategias de desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el campo de los cultivos para aumentar las fronteras de producción agrícola y para poder incidir en la eliminación de esta pobreza extrema. Bien, pasemos a hablar ahora sobre el desarrollo social en China, que está definitivamente muy ligado al desarrollo económico. Si bien es cierto, lo que explicas tiene que ver mucho con cómo ha ido evolucionando la economía china, y en particular en esta última década. Es cierto, y lo ha mencionado el presidente Xi Jinping en varias ocasiones, y no ha dejado de hacerlo también en este informe, hace un par de años ya China logró este objetivo planteado y propuesto en estos objetivos de desarrollo sostenible de la erradicación de la pobreza extrema. En ese sentido, digamos que China va ahora hacia una meta mucho, digamos así, ambiciosa, pero muy beneficiosa para su nación, que es la de construir una nación socialista china moderna, ¿no? Y en ese sentido, el presidente ha explicado que yendo hacia ese camino, ellos tienen retos inmensos que enfrentan, como son los relacionados al desarrollo social. Y hablemos concretamente de educación, de salud, de empleo, de seguridad social, que se presentan seguramente como enormes desafíos hacia estos objetivos que se buscan lograr más o menos hacia el 2050, ¿no? Que es lo que se ha propuesto el gobierno, enmarcado, como te decía hace un momento, en estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué análisis puedes hacer en estos aspectos de desarrollo social? Bueno, que tiene que ver con esta noción de la importancia del desarrollo con equilibrio, ¿no? Entonces, evidentemente, como hemos dicho, China ha logrado sacar de la extrema pobreza 100 millones de personas, se ha eliminado la pobreza extrema. En los últimos 10 años también el PBI de China se ha duplicado, el peso relativo que tiene China en la economía mundial es de más de un 18%. China es una economía que es el principal socio comercial de 140 países del mundo, lo cual ha generado unas redes de interdependencia económica que tienen, por supuesto, un correlato en el desarrollo de las relaciones políticas y de cooperación. Y esto, por supuesto, tiene también un correlato en esta dinámica interna, ¿no? Ha habido un fortalecimiento, un desarrollo de un sistema de seguridad social que no existía. Se entiende que, por supuesto, en una economía y en un país que busca lograr un desarrollo de más alta calidad, de desarrollar la tecnología, por supuesto que el desarrollo y la mejora de la calidad educativa es absolutamente fundamental. El desarrollo también de la infraestructura de educación en las zonas rurales es importante también dentro de esta estrategia. O sea, no solamente tiene un correlato en el sentido de aumentar y fortalecer los centros de investigación o las universidades, sino también la infraestructura básica para compensar esta diferencia de desarrollo que hay entre la zona rural y entre las zonas más desarrolladas, ¿no? Por supuesto, generar trabajo es también absolutamente fundamental en una economía que, bajo este modelo de doble circulación, está sufriendo transformaciones, que enfrenta retos demográficos importantes. Es importante generar más y también mejor trabajo, ¿no? Exactamente. En términos de la educación en concreto, China es hoy un país que, digamos así, exporta estudiantes al mundo para prepararlos en las mejores instancias o centros de preparación universitaria del planeta, para darles la suficiente capacitación de manera que puedan impulsar ese desarrollo con calidad
que China está promoviendo específicamente desde hace 10 años atrás. En ese sentido, ¿cómo valoras digamos, este recorrido o, digamos así, este viaje que están haciendo los estudiantes chinos para aprender, digamos así, del mundo occidental en alguna forma y volver a China y poner en práctica todo? Bueno, creo que esta tendencia se acentúa con la reforma y apertura. O sea, la idea de Deng Xiaoping de la importancia de seguir desarrollando sobre todo el sector de la ciencia y tecnología, porque entendía que sin ciencia, sin tecnología, sin innovación no se podía agregar valor a la producción china, de generar productos nativos de China de calidad. Entonces, el enviar estudiantes al extranjero, principalmente al occidente y al Japón, para aprender era algo importante. Y estas dinámicas se han seguido manteniendo, y no solamente en la ciencia y la tecnología, sino en otros campos del conocimiento, y creo que es una dinámica que se va a mantener. Pero me parece también interesante cómo las instituciones educativas chinas se han fortalecido en este proceso. O sea, vamos a pensar en la Universidad de Beijing, en Tsinghua, que lideran los rankings de educación internacional en Asia, y están cada vez mejor posicionados en los rankings a nivel mundial, ¿no? Precisamente ahí, déjame que te haga un apunte, hay una retroalimentación que es muy interesante, porque, y vuelvo un poco al contexto mundial, mucha gente desconoce esto de China, quizá por un precedente estamos hablando de hace unos 20 años atrás, en los que China realizaba estos famosos joint ventures con empresas internacionales. Pongamos como ejemplo la industria automotriz, y en los que aprendía para desarrollar modelos ya desarrollados anteriormente por transnacionales extranjeras, ¿no? En el caso de la industria automotriz, hoy China está en condiciones de poder aportar su propia tecnología, y eso creo que se ha logrado en función de esta tendencia que tú bien marcas con relación a la adquisición de conocimiento de fuera para potenciar lo que bien señalas tú, en este caso las universidades dentro de China. ¿Es correcta esa apreciación? Sí, evidentemente el hecho de poder haber enviado a estos estudiantes al extranjero y haber podido repatriarlos mediante políticas de incentivos es importante. Pero no solamente queda en eso, sino que ha habido también una política de incentivos para atraer talento extranjero, que se ha mencionado en una serie de documentos políticos que se han emitido en los últimos años, ¿no? La importancia de incorporar talento extranjero al sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Se ha fortalecido también la dimensión de la diplomacia científica, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología de China tiene agregados científicos en más de 50 países, entonces, que por supuesto identifican desarrollos científicos en estos países, identifican campos de cooperación mediante los cuales empresas y centros de investigación china podrían cooperar en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación con instituciones de estos países, ¿no? Entonces, creo que esta dimensión de diplomacia científica, de cooperación internacional en este campo, ha sido importante, y también la incorporación de talento extranjero de altísima calidad a los centros de investigación y educación de China ha sido importante, ¿no? Y sobre vivienda, ¿qué podrías contarnos? En el informe? El presidente chino es bastante... toca lineamientos muy generales que tienen que ver con el desarrollo económico, social, y menciona los esfuerzos que está haciendo el Partido Comunista para generar políticas de vivienda y vivienda, para todos los sectores de la población, ¿no? Tanto los sectores urbanos como los sectores rurales. Bueno, tras el reporte del partido, una exhortación que se hace a la banca principalmente pública que tiene China y a la banca de desarrollo es el poder agilizar el tema de los créditos, ¿no? Tanto para las pymes como para el tema de la vivienda, ¿no? Pero digamos, la adquisición de la vivienda no para especulación, ¿no? O sea, no para inversión económica, sino para que las personas puedan acceder a vivienda de calidad. Entonces yo creo que el hecho de que se pueda facilitar el flujo de créditos de la banca pública para poder
financiar el acceso a vivienda de calidad va a ser importante, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? En los sectores que han salido de la pobreza extrema, en el campo rural. La construcción de vivienda de calidad, de vivienda que utilice energía verde, energía renovable, en la que China ha logrado un gran desarrollo, va a ser importante. O sea, que este proceso de desarrollo urbano se dé con calidad, que busque el ser carbono neutral y que busque utilizar las tecnologías verdes que no afectan al medio ambiente, ¿no? O sea, la sostenibilidad ambiental es muy importante dentro de este nuevo diseño del desarrollo de la vivienda para China, ¿no? Bien, finalmente, para entender también la dinámica económica china actual, el presidente Xi ha mencionado en varias ocasiones en su reporte, en su informe al Congreso del Partido Comunista, sobre esta necesidad de fortalecer los lazos internacionales con la comunidad internacional, pero además en un contexto específico de seguridad. Lo ha digamos, mencionado en numerosas ocasiones y ha también sentado digamos, esta importancia sobre la cooperación con el sur global. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Bueno, creo que el tema de la seguridad es un concepto central en el informe del presidente Xi, ¿no? Se menciona 91 veces dentro del informe y parte de la lógica de entender que existe un contexto internacional más complejo en términos de seguridad, que hay lógicas de contención. O sea, que esta idea del periodo de oportunidad estratégica del cual tanto se hablaba en el 2002 y en el 2012, pues ha cambiado, ¿no? O sea, que existen una serie de desafíos en términos de seguridad internacional, que existen dinámicas de desacoplamiento económico, que existen dinámicas que también dificultan la cooperación en el campo de la ciencia y tecnología, en el campo comercial entre otras potencias y China, ¿no? Y China entiende que, por supuesto, el tener un entorno internacional seguro y estable es absolutamente fundamental para su desarrollo, ¿no? Y ha entendido también que en ese marco el desarrollo de las relaciones con el sur global son muy importantes para la política exterior china, ¿no? Como decíamos, ya 140 países del mundo tienen a China como principal socio comercial. Entonces esto evidentemente genera dinámicas de interdependencia económica que ayudan a profundizar también los lazos políticos, ¿no? O sea, nunca están disociadas, ¿no? Y creo que para China el sur global es importante porque así como tiene esta lógica de ser un gran país, un país poderoso, también no se quita el sombrero de ser este país todavía en desarrollo, que surge del sur mundial y que pretende desarrollar relaciones de cooperación con economías menos desarrolladas, ¿no? O sea, esta lógica del ganar-ganar, de la comunidad de destino compartido va alineado con esa lógica, ¿no? Y esto genera evidentemente oportunidades para los países del sur global en términos comerciales, en el campo de las inversiones. Aquí en el Perú, por ejemplo, hemos visto estamos viendo el desarrollo del puerto de Chancay, que es una iniciativa que está enmarcada dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces existen oportunidades de profundizar la cooperación en el campo económico, comercial, en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y creo que esta es una dinámica que China está tratando de preconizar, ¿no? O sea, en un contexto en donde, por supuesto, hay conflicto a nivel internacional, donde hay una rivalidad sistémica entre dos potencias, pues la respuesta es ir por el lado de la cooperación y la profundización de las relaciones a nivel político y económico, y en esa estrategia, evidentemente, el sur global juega un papel muy importante. Bien, Jorge Antonio, quiero agradecerte por estar con nosotros en esta edición de Mirada Económica. Esperamos contar con tu valioso aporte en una próxima edición. Gracias, mucho gusto. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de la programación de CGTN en español. Hasta la próxima.